Chicos, hola de nuevo. Vean, estaba viendo, lo que tenemos hoy a nivel de clase teórica no es tanto. Entonces, para efecto de no atrasarnos, vamos a terminar la práctica de laboratorio y les voy a dar alguna información sobre un método de los objetos que es para la siguiente práctica, para ver si hoy en 8 terminamos la segunda práctica y ya quedamos al día, para no atrasarnos mucho, porque como les digo, lo de la parte teórica en realidad es cortito, no tenemos tanto trabajo que hacer. Y ahora hablamos un poquito también del proyecto y de una tareilla que ya les dejé, pero como les digo, no es mucho. Entonces voy a continuar con la práctica para que sepan, ahí que lo tengan a mano. Voy a compartirles pantalla. Aquí. Para continuar con esto. Entonces, estábamos aquí y vamos a hacer esto para que ya lo tengan ahí, lo puedan ver, lo puedan terminar sin ningún problema. Entonces, dijimos que íbamos a trabajar en esta partecita que es precisamente para registrar toda esta información. Además, ahí, como vamos a robar este tiempillo, podemos hacer lo que me decía el compañero, que qué pena, pero no me acuerdo quién fue el que me dijo, de ir a actualizar de una vez lo del inventario para que ya quede como completita. Entonces, ya tenemos toda la información en buena teoría en el formulario, ya hicimos la validación del producto, de las cantidades y demás, por eso tenemos el botón registrar BTN habilitado. Así que nos venimos aquí a registrar la venta y este es el objeto y el evento es el clic porque es cuando se presiona el botón. Entonces, lo que tenemos que hacer es, en este momento, vamos a establecer también la variable, ¿verdad? Con la que vamos a escribir, que es la que tenemos que calcular automáticamente. Y para ello, vamos a basarnos a la hoja de ventas, que me parece que se llama solo ventas, ¿verdad? Sí, ventas, el nombre que está aquí. Bueno, también lo podemos ver acá. Chicos, porfa, apaguen el micrófono, a menos que me vayan a hacer una pregunta. Heridas en el corazón, no respeta. Bueno, voy a limpiar, no me molestes. Chicos, para ver quién está hablando ahí. Ok. Entonces acá yo llego y le digo, vamos a habilitar la hoja ventas, que es donde vamos a escribir. Para los que se acaban de conectar, como tenemos poquitas cosas, en realidad de la parte teórica, vamos a aprovechar más bien para ponernos al día con esto de la parte de laboratorio, porque me preocupa que nos atrasemos mucho. Y hoy debíamos haber empezado la práctica 2. Activamos esta hoja y entonces en fila escritura vamos a calcular cuál es la fila en la que tengo que venir a escribir la siguiente venta, ¿verdad? Como les decía, la idea no es caerle encima a esta, sino en la siguiente. Entonces, vamos a partir de que el número de orden es un dato obligatorio y por eso vamos a hacer la búsqueda en la columna A. Entonces, yo me vengo aquí y digo, vamos a utilizar todo esto. Vean que se utiliza muchísimo. Entonces, esto se lo van a ir aprendiendo o lo tienen por lo menos ahí para estar viéndolo. Aquí, row me devuelve la última con datos. Como quiero escribir en la primera vacía, es decir, la que sigue, le sumo el 1. Ya tendría esa fila. Entonces, por acá, perdón, es que estoy admitiendo gente y por eso de repente como que me pierdo. Entonces aquí ya teniendo que esa es la fila, vamos a ir viendo este tipo de cosas. El número de orden es el que el usuario me dio aquí, en este cuadro que se llama orden TXT, ¿verdad? En este caso, pues vamos a ponerlo como un valor numérico para que no sea un texto, porque aquí está como general. No específicamente como un número, pero sí como general. Entonces, lo vamos a poner como un valor numérico. Entonces, yo le digo aquí, donde voy a escribir los datos, voy a decirlo que en la columna A
de la fila que ya establecí, que es la de donde voy a escribir, voy a poner el valor numérico de orden txt.a. ¿Ok? Esa es la primera. En la columna B tengo el ID del cliente, que este tampoco es un texto. Y este es el que les decía que lo tenemos, si aquí ejecutamos, como un texto que tiene 4 dígitos con el número, el código del cliente, y el resto es el nombre. Entonces tengo que obtener estos 4 dígitos. Entonces, para obtener los 4 dígitos, yo lo que voy a hacer, vamos a escribirlo en la columna B. Así que le digo, ok, voy a obtener los 4 primeros dígitos del lado izquierdo del texto. Entonces yo le digo left, ¿de qué? De lo que tenga en cliente cmb.value. Y solo voy a tomar 4 dígitos. ¿Okay? Ahora, esto yo lo quiero convertir en un número para que quede registrado como un número. Entonces le pongo el val a todo esto que tengo aquí. ¿Okay? Entonces acuérdense que yo puedo utilizar funciones sobre resultados de otras funciones y así lo puedo ir haciendo anidadamente. ¿Okay? Este left, que fue lo que les dije antes, toma este texto y extrae los 4 dígitos que están más a la izquierda del texto. Si usara el right, pues me devuelve los 4, no dígitos, sino caracteres que están a la derecha del texto. Después tengo, perdón, acá, en ventas. Aquí tengo en C la fecha del pedido, que lo que dijimos es que es la fecha del sistema, la fecha del día de hoy. Entonces, en C voy a escribir y eso me devuelve la fecha del sistema. La que aparece aquí. Si esta fecha es incorrecta, esa es la que va a poner ahí. Pero ya digamos que la parte de la configuración ya es aparte, ¿verdad? Aquí yo solo va a ir a buscar la fecha del sistema y es la que va a colocar. Tipo de entrega, entonces dijimos que eso va a depender de los botones de opción que tengo aquí, que son OPC inmediata y el otro es OPC domicilio. Habíamos dicho, bueno, estos son excluyentes, o está marcado uno o está marcado el otro. Entonces, si OPC inmediata es true, tenemos que escribir inmediato. Si no, como solo hay dos, si no es gallo es gallina. Entonces, si no es inmediata, es a domicilio. Entonces, lo que hacemos es un condicional aquí para decirle. En este caso, como son controles que también son booleanos, como lo que vimos con la variable encontrado, entonces yo aquí no tengo que decirle si OPC inmediata es igual a true, sino que simplemente lo pongo así. Si OPC inmediata, entonces en D voy a escribir inmediata. Este es un texto, lo que voy a escribir, entonces lo pongo con entre comillas. Déjenme solo ver una cosa, si estaba así, inmediato. Quería ver si estaba mayúscula, minúscula, todo mayúscula. Si no es gallo, es gallina, solo hay 2 botones de opción. Si hubiera 3 botones de opción, tengo que revisar OPC inmediata, else if, un segundo botón de opción, else, el tercero. Pero como solo hay 2, entonces solo pongo acá. Y en este caso yo diría que este es a domicilio. Y aquí termino este if. Eso es para la columna D, que es esta. Ahora tengo el código del producto, eso lo tengo en la variable de memoria que se llama un producto. Entonces yo vengo aquí y yo digo que para la columna E, voy a poner lo que tenga en la variable de memoria. En unidades de la venta, lo que tengo que poner es lo que tengo en cantidad de XT, pero el valor numérico, ¿verdad? Porque aquí vean que si tengo un número, quiero mantener esto como un número. Entonces, en F, voy a escribir el valor numérico de cantidad de XT.value.
¿Ok? Eso en F. Y en G tengo el monto de la venta, que si dijimos que es la cantidad multiplicada por el precio. La cantidad la tengo en cantidad TXT, el precio lo tengo en precio TXT. Eventualmente, este precio también lo podríamos tener en la memoria, en una variable numérica, si quisieran. Pero como ya lo tengo en el cuadro de texto, pues también vamos a hacerlo así. Entonces, en G, que es el monto, yo voy a poner el valor numérico de la cantidad multiplicado por el valor numérico del precio. ¿Eh? Y ya con eso escribí los valores de todas estas columnas. ¿Okay? Aquí es importante que sean los valores numéricos para que el resultado sea numérico y me mantenga el formato de moneda con el símbolo de colones y demás. Si lo pusiera como un texto, pues entonces pierdo ese formato de moneda. Las instrucciones me decían, bueno, esto que está acá. Ah, bueno, y vamos a ir entonces a actualizar lo que dijo el compañero para que vean cómo sería actualizar la cantidad del inventario. Entonces, para hacer eso, yo voy a venir aquí y voy a decir, vamos a activar la hoja de productos. ¿Okay? Igual aquí vamos a tener, digamos que vamos a usar la misma fila escritura, ¿verdad? En este caso, para los productos, los códigos están en la A. Entonces voy a hacer el cálculo a partir de la columna A. Sí, ahí. Ajá, aquí, rosa. Ajá. Y aquí vamos a hacer una búsqueda del código del producto, ¿verdad? Entonces, desde la fila 3 hasta la última fila. Ah, no, perdón, aquí sería... No, perdón, aquí sí necesito una más. Esta es última fila. Nos podríamos tener la fila y la última fila para no enredarnos mejor. Fila as integer y última fila as integer. Vamos a hacerlo aquí. Esta es última fila para mantener el mismo esquema de lo que hemos hecho antes. Por fila igual a 3, tu última fila. Y entonces aquí dijimos que en la variable num producto, la que tenemos en la memoria, tenemos el código de producto. Entonces vamos a revisar si lo que tenemos en la columna A, estamos leyendo, es igual a lo que tenemos en la variable de memoria. Cuando lo encuentre, entonces vamos a decirle, ok, a la cantidad en inventario, que es lo que está en D, le vamos a asignar el valor que tiene actualmente esa celda. Entonces ponemos lo mismo. Menos el valor numérico de la cantidad de XT, lo que tenemos en el cuadro de texto. Y con eso se actualiza. Ya encontramos, ya actualizamos, nos salimos del foro. Ya no es necesario seguir buscando el producto. Y con eso ya hacemos la actualización de la cantidad en inventario. Igual acá me parece que la práctica no lo dice. Guarde la información nuevamente en hoja de ventas, despliegue un mensaje al usuario. Si lo dice, entonces ponemos el mensaje, se ha registrado la venta. Esto lo hacemos fuera del foro. Aquí, message box. Se ha registrado la venta. ¿Verdad? Después me dice, limpie los valores de todos los controles. Entonces, eso es ir a
a ver cada uno de estos y hacemos la limpieza. Estos dos son cuadros combinados, entonces yo lo haría así, ¿verdad? Clientes mb.listindex igual a -1. Igual pueden utilizar el wb en un string. Productos mb.listindex igual a -1. Después tengo cantidad, precio y número de orden. Aquí ponemos cantidad txt values para vb string precio txt.values igual a vb string orden txt.value es igual a vb string. El valor por defecto podríamos dejarlo en OPC inmediata, ¿verdad? El de estos. O se puede quedar como el que está. Cualquiera de las dos opciones ustedes tienen que decidir. Digamos que si yo quiero que siempre que empezamos una nueva venta esté como inmediata porque es el valor por defecto, pues entonces yo lo pongo aquí. OPC inmediata.value igual a true. En buena teoría, ahora lo probamos y lo comprobamos. Ya como son valores excluyentes, cuando yo le pongo a uno de los botones de opción true, ya el otro va a quedar en falso, independientemente de cómo lo haya utilizado antes. Y registrar btn.enable lo voy a deshabilitar, entonces lo voy a poner en falso. ¿Ok? Vamos a salvar y vamos a probar esto. Entonces vamos a iterar. Digamos que el cliente acá. Aquí vamos a escoger este, Garden Host. ¿Hay cuántas unidades? Bueno, ya se lo hemos visto ahí, 680. Entonces, digamos que yo aquí le pongo que quiero 500 unidades, ¿verdad? Aquí le pongo que es la orden número, digamos que 25, creo que es 16 la que sigue, pero no importa. Y aquí le pongo a domicilio. Registrar la venta, aquí me dice ya se ha registrado la venta y me limpia todo. Ven, entonces acá, aunque estaba a domicilio, como yo le puse OPC inmediata, me pone el valor en true aquí y esto me lo deja en falso. ¿Ok? Si me vengo, ya cierro ahí, me vengo aquí a productos, era esta, que la tenían 680 menos los 500, aquí está actualizado en 180, la cantidad en inventario. Y en las ventas, aquí tengo registrada la venta. Yo no sé por qué me está perdiendo este. Bueno, debe ser que si estos están en 12. Después vamos a ver que hay formas en las que yo puedo mantener, respetar, ¿verdad? Digamos, esta parte de la alineación, la parte de formatos, por ejemplo, si lo quiero aquí centrado y demás, hay varias formas en las que yo puedo mantenerlo. Y eso es parte de lo que vamos a ver en otras sesiones, ¿verdad? De si quiero ponerle un color de fondo, si quiero mantener que esté centrado y demás. Pero bueno, entonces así es como se haría, así es como queda registrada. Y ya lo que quedaría de esta práctica es esto, cerrar el formulario en el botón volver, que es exactamente igual a como lo hemos hecho las otras veces. Aquí venimos a descargar el formulario, es upload. Chicos, ¿alguna pregunta? No hay preguntas de esto, ¿no? No, profe. Ok. Sí, vean que como les dije antes, hay muchas cosas que ya se parecen a lo que hicimos antes. Entonces es solo encontrar, bueno, esto es como lo que habíamos hecho aquella vez, hacer los ajustes necesarios, pero muchas cosas son cajoneras. Ya esto, lo que vimos en ofimáticas es bastante cajonero en ese sentido, que las variables de memoria, que si hacemos los ciclos, que cómo hacemos los condicionales para encontrar un valor u otro y demás. Lo que vamos a ver después ya sí es un poquito más de, bueno, tomar decisiones de cómo lo vamos a trabajar con varios archivos y otro tipo de elementos. Aquí terminamos entonces esta práctica. Y voy a explicarles algo que es de lo que tendríamos que trabajar en la segunda práctica en comparación con esto que hemos hecho acá. Aquí esta última parte, por ejemplo, la cantidad en inventario. Entonces nosotros estamos buscando un valor específico, ¿cierto? Lo hemos trabajado a pie, ¿verdad? Porque es importante que sepan cómo lo hacemos buscando fila por fila.
Sin embargo, recuerden que Visual Basic es un lenguaje basado en objetos, es programación en objetos. Y por tanto, hay muchos métodos que no hemos visto, hay miles de métodos, pero hay uno de ellos que se llama el objeto find. El objeto find lo que hace es que yo le doy un valor, le doy un rango de celdas y entonces automáticamente me busca dónde está esa celda, dónde está ese valor, perdón, y entonces a partir de eso ya lo encontré. En vez de tener que hacer todo ¿verdad? Todo el ciclo para encontrar ese valor que ando buscando, directamente llega y me lo encuentra y me dice cuál es la variable donde está. Permítame un momento. Entonces, para eso hay que introducir un concepto que es que nosotros declaramos variables de memoria con un tipo de datos específico. Entonces es lo que yo les digo, en este tipo de variables de memoria no hay propiedades, no hay eventos, no hay métodos, no. Fila es un valor numérico y el valor es 15 o es 50, pero es un valor único, no tiene ninguna propiedad. Sin embargo, yo puedo declarar variables de memoria que sean de un tipo objeto. Entonces, si yo tengo una variable de memoria tipo objeto, esa variable de memoria sí va a tener todas las propiedades, métodos y eventos del tipo de objeto al que pertenece. ¿Ok? Entonces, por ahí yo voy haciendo las variables que ocupe, dependiendo de lo que necesite buscar, de lo que necesite hacer. Trabajo en una variable de memoria y solo en ciertos momentos accedo directamente a los datos del archivo. Para efectos de acceso a los datos es mucho más eficiente trabajar en la memoria que tener que estar haciendo accesos al archivo, porque el archivo de disco pues requiere hasta de movimientos mecánicos, ¿verdad? Que nuevamente son muy rápidos, pero es ir a buscar la información en el disco, es leerla y es extraerla. En cambio, en la memoria simplemente trabaja ahí en la memoria, no tiene que hacer ninguno de esos tipos de movimientos. Entonces lo utilizamos bastante para que sean todavía más ágiles, más eficientes todas las macros. Nuevamente, son cosas mínimas en cuanto a tiempo, pero dependiendo del volumen de transacciones, se hace un cambio radical en el tiempo de respuesta. Entonces, vamos a hacer, ya que tenemos esta parte aquí, de que aquí hicimos esta búsqueda, ahora vamos a hacer esta misma búsqueda, pero utilizando objetos. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, yo voy a buscar un valor en una celda. En este caso, voy a buscar el número de producto en una celda específica. Entonces, como lo que voy a buscar está dentro de una celda, yo voy a declarar una variable de memoria que es de tipo celda. Entonces, digamos acá, yo voy a decir, ok, voy a tener dim, ¿verdad? Una celda que es de tipo range. Acuérdense que range es el objeto que me representa una celda. ¿Ok? Y por otro lado, yo voy a llegar y voy a tener que decirle que busque un valor, que va a ser lo que tenemos en la variable num producto, en un rango de celdas. Yo tengo que decirle, búsquelo en la celda de la A5 a la A20. Entonces ella va a ir a buscarlo ahí. Pero yo tengo que indicarle eso. Entonces, por la forma en la que trabaja el método, yo tengo que tener una variable de tipo string donde esté especificado ese rango de celdas. Entonces, yo voy a declarar que esa variable, que es el rango de celdas, es de tipo string. ¿Ok? Entonces, voy a dejar esto aquí en verde, solo para que después puedan ver la diferencia. Ya vimos que esto funciona, ¿verdad? Que se actualizó y demás. Esa es una forma. Entonces yo ahora lo que voy a hacer, voy a venir a actualizar la cantidad de inventario. Vamos a poner aquí mediante un ciclo. Y ahora vamos a poner aquí actualizar la cantidad en inventario mediante el uso
del método find. ¿Okay? Para que tengan ahí las dos y puedan comparar. Entonces, empezamos igual. Yo tengo que activar la hoja en la que voy a hacer la búsqueda. Y también necesito establecer el rango de la búsqueda. Esto funciona igual. Si es algo estático, nosotros no tenemos que buscar esto así, sino que ya le decimos de la fila, la última fila es la 10 y siempre va a ser la 10, no necesitaría esta parte. Pero como esto es algo cambiante, entonces sí tengo que ir a ver cuál es la última actual. Sí. Sales, count, a.mxlapp.row. Esto se mantiene igual. Entonces, ahora yo lo que voy a decirle es esto. En productos, ya habíamos visto que empezamos en la celda A3. Y el código de producto tendría que buscarlo hasta la última, sea cual sea, la A o la última. Entonces, a esta variable de memoria que yo tengo, que se llama rango de celdas, le voy a asignar ese rango. Rango celdas va a ser igual. Y lo pongo como un texto. De la celda A3 a la celda A con el trim de última fila. Nuevamente uso el trim para garantizar que no me va a dejar espacios en blanco que me puedan generar un error. Entonces ahí ya tendría A3 hasta la A42 en este caso. Cuando ya yo tengo eso, entonces para buscar el dato, yo lo que digo, y esto es otra cosa que hay que considerar. Cuando tengo una variable numérica, digo una variable de memoria, yo hago la asignación de esta forma. Yo digo, en inventario es igual, y le pongo el valor. Cuando yo tengo una variable de tipo objeto, tengo que hacer un cambio. Tengo que poner la cláusula set. En este caso ya pongo celda, que es la variable de tipo objeto. Entonces yo pongo celda, porque esta es la forma de asignar un valor. Si yo no pongo el set, me va a generar un error. Entonces, al ser un objeto y tener propiedades, métodos y eventos, tengo que decirle, como voy a inicializar esos valores de esta forma, tengo que utilizar la cláusula set. Entonces yo pongo a celda, ¿qué le voy a asignar? Voy a decirle, para las celdas, esto se mantiene, ¿de cuál rango? Entonces yo le digo, de rango celdas, que es lo que yo ya tengo aquí especificado. De la A3 a la A42 en este caso. En esas celdas voy a buscar, entonces yo le pongo, ahí está el método find. Acuérdense que mediante el punto es que yo puedo utilizar estos métodos y eventos. Punto find, y tengo que decirle qué es lo que yo voy a buscar. El valor que voy a buscar. En este caso es lo que yo tengo en una variable que se llama num_producto. ¿Ok? Ahí hay varios, digamos, otros parámetros que yo podría poner para efectos nuestros. Ahorita eso es lo que me interesa. Yo puedo decirle después de dónde, puedo decirle, este looking me permite buscar solo en valores o me permite buscar valores en las fórmulas de las celdas también. Hay varias opciones, pero por el momento lo vamos a dejar así, nada más. ¿Ok? Entonces, con esto me hace la búsqueda. Si lo encuentra, pues entonces me lo va a dejar en esta variable celda. Si no lo encuentra, a esa variable celda le va a asignar el tipo, el valor nothing. ¿Okay? Entonces yo siempre tengo que validar si encontró o no encontró lo que yo andaba buscando. Entonces, si yo quiero saber si es vacío, yo pondría así, if celda is nothing. ¿Ok? Entonces, esta es la forma de preguntar si es nada, no lo encontró. Ahora, más bien, para efecto de lo que queremos hacer aquí, que es ir a actualizar los datos, más bien me interesa cuando sí lo encontró. Entonces, la forma es decirle, si no ocurre, que celda es nada. Suena medio raro, pero bueno, esa es la forma. Digo, esto significa que sí lo encontró. Voy a ponérselos por aquí.
sí lo encontró. Que en este caso sí sabemos que existe porque ya fue seleccionado, fue incluido en la lista, en el cuadro combinado y demás. Sabemos que sí existe. Ya ahí lo encontró. Entonces, como celda es un objeto de tipo celda, es un range, tiene la propiedad que se llama punto row, que con el punto row me dice cuál es la fila en la que lo encontró. Entonces ya ahí hace el equivalente de este valor de fila, que es el que yo utilizo aquí. Ya yo lo tendría dentro del objeto, porque es una de las propiedades. Punto row, ¿verdad? Que es lo mismo que vemos aquí, me devuelve el número de la fila. Entonces, yo lo que hago es que le digo, ok, lo que voy a actualizar es lo que hay en la columna D, ¿verdad? Esto, que esto es donde está el inventario. Entonces yo le digo, ok, pero en vez de ponerle este valor de fila, yo le tengo que decir celda.row. En esta celda, que fue donde lo encontró, y utilizo la fila. Entonces, en la columna D, para esa fila, que fue donde lo encontró, porque acuérdense que lo encontró en la columna A. Entonces, yo solo rescato el número de la fila para saber, digamos, en este caso, que sería la de 4. Es la misma fila de donde encontró el código. Entonces, yo lo hago así. Y yo le digo, ok, entonces a esa le voy a asignar, eso se mantiene igual, ¿verdad? El trim de celda.row value menos el val de cantidad txt. Eso se mantiene. En este caso, ya yo no necesitaría el ciclo, ni el exit for, ni nada de eso. Porque ya aquí me dijo, ya lo encontré, ya lo actualicé directamente. Entonces vamos a salvar esto. Vamos a probarlo. Para que vean, digamos acá, vamos a poner cualquier cosa aquí. Sarartavia, Rosemary Seed. ¿Cuál es este? Rosemary Seed Organic. Hay 600. Yo le voy a poner aquí 300, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí, que son en la orden número 30. Digamos que lo dejamos en inmediato, le vamos a decir registrar. Ya ahí se ha registrado la venta. Entonces, vean que aquí Rosemary Seed ya no está en 600, sino que ya está en 300, ¿verdad? Lo demás es igual. Ya yo vine acá y aquí en ventas está registrado, ¿verdad? La 30 de ese producto, 300. ¿Ven? Entonces, vean que hace exactamente lo mismo, pero ya utilizando métodos de un objeto que tengo en la memoria. Variables de memoria de tipo objeto. ¿Ok? Se los pongo aquí. ¿Preguntas? Ya que por eso empezamos viéndolo a pie, ¿verdad? Como hago la búsqueda una por una. Esto es como más directo, ¿verdad? Ya cuando yo uso los métodos de los objetos, ¿verdad? De los eventos y las propiedades, se hace mucho más ágil la programación. Pero hay que entender muy bien cómo funciona ese objeto para poder empezar a trabajar con estas cosas. ¿Sí? Entonces, aquí tengo que hacer una lectura de todas las hojas, digo, de todas las filas. Si yo tuviera 50,000 filas y el valor que estoy buscando está en la última, hice 50,000 lecturas, hice 50,000 comparaciones. Mientras que con el uso de este método se va directo. No tengo que hacerlo así. Pero nuevamente, hay que comprender bien esos elementos del rango de celdas, de cómo se usa, de qué es lo que tengo que buscar y de cómo puedo hacer referencia a las filas y a las propiedades. ¿Alguna pregunta acá? Profe, Uh-huh. lo del rango de celda y set celda, como, ¿qué significa? O sea, ¿eso qué está haciendo? Esto es una variable de memoria, es un texto, ¿verdad? Esta es de las mismas que hemos visto siempre. Esta es una variable de memoria de tipo texto, donde yo le digo, ok, me tiene que leer
desde la columna A3 hasta la última, que sea la que encuentra con el active sheet, .sales, rows, .count, todo eso. Entonces yo solo le digo, esas son las celdas que va a leer. Y aquí se calcula, perdón, ya me pasé, se calcula aquí automáticamente con esto y entonces este valor aquí ya tiene el valor exacto de las celdas donde yo le voy a decir a Visual Basic, vaya busque en ese rango de celdas el valor que yo le estoy dando. El set es la cláusula que me permite asignarle un valor a una variable de memoria de tipo objeto. Celda es una variable de memoria de tipo range. Range es un objeto, es una celda. Entonces, para asignarlo, que era lo que les decía, en este caso esta es una variable de memoria, pero como es una variable de memoria corriente, yo le pongo en inventario es igual a tal valor. Para hacer esta asignación en un objeto, tengo que utilizar set. Set va a ser igual a la celda en la que encuentre este valor de todo este rango de celdas. Entonces, busca este valor y cuando lo encuentra en este rango de celdas, cuando lo encuentra, se lo asigna a esta variable de memoria que es un objeto de tipo celda. Ven, es medio, ¿verdad? O sea, yo sé que hay que darle cabeza, por eso dije, voy a aprovechar este ratito para enseñárselos y de hoy en 8 lo usamos en la siguiente práctica, para que lo vayan como madurando, como analizando, porque sí tiene como eso de hacer la conexión entre todas las cositas, ¿verdad? Sí tiene su maña. Por eso nuevamente les digo, inicialmente empezamos con la programación tradicional, para que entiendan lo que se tiene que hacer y ya aquí empezamos a meterles un gradito de dificultad, ¿verdad? Donde tienen que ver esta parte. ¿Les queda más claro? ¿Entienden por lo menos qué es lo que se pretende con esto? Esto es pura programación en objetos, ¿verdad? Esto es programación estructurada, que es como les digo, la más tradicional, la más viejita. Pero es importante entender esta parte para lograr utilizar los objetos también, porque ya uno tiene cierta referencia de cómo se hacen las búsquedas. ¿Quedó más claro, sí? ¿O los terminé de enredar? ¿Alguna otra pregunta? Como les digo, aquí se los dejé precisamente, no lo borré para que traten de ver las similitudes y las diferencias. Para efecto nuestro, digamos, académico, sí necesito que empecemos a utilizar objetos, porque eso es lo que necesito que aprendan. Ya después, si ustedes necesitan hacer una aplicación en otro lado, pues ustedes escogerán con cuál se sienten más cómodos. Como les digo, esto es más eficiente, es mejor. La idea de un lenguaje de programación orientada en objetos es utilizar los métodos y eventos de los objetos en vez de hacerlo así. Pero a final de cuentas les va a funcionar de las dos formas. Ok, si no hay preguntas, dejamos esto acá y ya empezamos con lo que es la parte teórica. Ok, cierro esto entonces. Salvamos. Ahí les queda, como les digo, repásenlo porque lo vamos a trabajar de hoy en 8 otra vez. Esto lo cierro entonces. Vamos a ver qué es lo que tengo que mostrarles para el día de hoy. Empezamos. Vamos a ver con la plataforma. Vamos a ir a la plataforma. Ay, no, perdón. Vamos a ir a Metix. Y vamos a ir al grupo de nosotros. Aquí me había preguntado, Rafael, me parece, que dónde estaban las grabaciones. Este es el grupo de nosotros. Aquí están los enlaces. Aquí están las grabaciones. Entonces, digamos, aquí entran en esa lista. Cuando llegan ustedes, ahí escogen la sesión. Yo los tengo divididos, ¿verdad? Por fecha. Lo pongo en el formato año, mes, día. 2020, la de hoy sería 2021-04-12. Y le pongo cuál es la sesión de laboratorio, cuál es la teórica para que puedan ubicarse. Entonces ahí las van a tener todas. Tenemos una tarea
Ya, aquí está. No sé si alguien ya la vio, pero ya se la voy a explicar. Aquí están las instrucciones. Solo déjenme abrirlo de aquí para no volverlo a descargar. Esta tarea igual la vamos a trabajar en grupos. El trabajo, cómo se distribuyan el trabajo y todo esto, me lo pueden incluir en la bitácora de trabajo. Acuérdense que son 3 bitácoras las que me tienen que presentar, que las fechas ya se las había dado. Y esto es lo que tienen que hacer. Van a hacerme una exposición grupal, ¿verdad? Bueno, debe realizar por los mismos equipos de trabajo, los mismos que van a trabajar. Por cierto que ya tengo 35 personas, me parece, ya en grupos, ¿verdad? Son 7 grupos los que están conformados, todos los grupos están de 5 personas. Hay otras 5 personas que no me han confirmado si van a trabajar juntos o como los 5, o si van a ser parejas y un trío, eso no sé. Necesito pues entonces que ya se pongan de acuerdo para que empiecen a trabajar todas estas cosas y ya ahora les explico el proyecto y demás, así que tienen que empezar a trabajar ya. Es importante entonces que me definan cómo van a trabajar, quiénes van a trabajar juntos. El archivo resultante, ¿verdad? Me ponen el equipo con el número. Yo les mandé un correo a los que ya me dijeron cómo van a trabajar. Les mandé un correo con copia a todos los integrantes de cada equipo diciendo qué número de equipos son. Entonces ahí me ponen equipo número 1, ¿verdad? Y me ponen la tarea 1. Igual para los talleres, pónganme esta misma nomenclatura. El equipo 1, taller 1, equipo 1, taller 2, etcétera, etcétera, para ir trabajándolo de esta forma. El documento, ¿verdad? Lo que ustedes me entregan, en realidad son 2. Tienen que poner, entregarlo en el enlace, en este enlace, ¿verdad? Aquí me lo suben, los 2 documentos, son 2, en la fecha en la que yo les asigno, ¿verdad? Antes de la clase, de la sesión teórica. Si nosotros empezamos la clase a las 9:15, pues entonces antes de las 9:15 deberían subírmelo. La idea es que no estén haciendo los cambios y todo ahí mientras estamos hablando. Pero bueno, es una exposición, a final de cuentas. Igual, como siempre, guarden copias, ¿verdad? Tienen que subirlo a tiempo y demás. Dentro del documento, siempre que vengan señalados los nombres de todos los miembros del equipo. Aunque sea el equipo, por favor, pónganmelo ahí por cualquier cosa, tener claro. Y si ustedes consideran necesario, alguien no participó o algo así, pueden incluir la tabla de autoevaluación grupal, la misma con la que se trabaja los talleres, no, las bitácoras, ¿verdad? Y la aplicación en Visual Basic del proyecto, me la pueden incluir si lo consideran necesario. Igual, si no me la incluyen, yo asumo que todos trabajaron equitativamente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Una investigación sobre un tema. Entonces, aquí está, para el equipo 1, tiene que averiguarme sobre la metodología Scrum para el desarrollo ágil de proyectos. Me exponen el 26 de abril. Igual, el grupo 2 y el 3 también exponen el 26 de abril. El grupo 2, la metodología programación extrema XP para desarrollo ágil de proyectos también. Y el grupo 3, la metodología Kanban para el desarrollo ágil de proyectos. ¿Por qué estos 3? Porque aquí en el curso nosotros nos enfocamos en la administración tradicional de proyectos. Tiene sus ventajas, es muy ordenado. Para proyectos grandes es necesario hacer este tipo de administración. Sin embargo, últimamente más bien las empresas se están enfocando en hacer proyectos que tengan resultados muy, muy rápidos. Y esta metodología que nosotros vemos es como muy lenta, es como un elefante, ¿verdad? Es muy robusta, es muy completa y todo, pero no se mueve tan rápido como nosotros quisiéramos. Cuando necesitamos resultados pronto, entonces se están utilizando estas metodologías ágiles. Entonces, muchas empresas están trabajando así. Es más, conozco empresas aquí ya en Costa Rica que están cambiando toda la forma de trabajo, se están transformando en empresas ágiles y todo lo tratan de trabajar mediante algunas de estas. Scrum es la que más he visto aquí en Costa Rica, pero entonces, por eso quiero que lo vean, ¿verdad? Y que nos explique más o menos de qué trata cada una de ellas para que ustedes después puedan compararlo con lo que es todo lo que vemos aquí en clase. Grupos 4, 5 y 6 hacen su exposición el 17 de mayo. Grupo 4 le toca exponer sobre la técnica PERT para secuenciación de actividades. El grupo 5, CPM, para secuenciación de actividades. Y grupo 6, PDM, Presence Diagram Method, también para secuenciación de actividades. Y después grupo 7, 8 y 9, bueno, no sé si van a existir 8 y 9, creo que por lo menos el 8 sí, ¿verdad? Pero ahí lo puse por si acaso, por esta gente que no me ha confirmado cómo van a trabajar.
Y la idea aquí es que veamos, hay un montón de herramientas para administración de proyectos. Dentro de los más conocidos es el Microsoft Project, ¿verdad? Pero digamos que aquí quería que vieran algunos que son opciones que tienen diferentes enfoques y demás. Entonces, cada grupo me va a hacer comparación de las 3 herramientas que yo les estoy dando. Si no hubiera nadie en este grupo, tampoco es problema. Como les digo, por eso lo dejé como últimos, porque no importa, hay miles de aplicaciones de estas. Y la idea es que entonces me hagan una comparación entre, digamos, el grupo 7 entre Monday, entre Wrike y Rave3. El grupo 8 entre ClickUp, Kingtone y Kissflow. Y así entonces, para cada grupo, yo le voy a mandar un detalle al correo de qué es lo que necesito que averigüen en la investigación, porque así es como muy genérico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que incluirme en esa investigación? ¿Qué me tienen que, bueno, aquí dice, deben entregarme 2 archivos, un documento en Word, preferiblemente, ¿verdad? Que sea editable, que tenga una portada breve con los nombres de todos, los resultados de la investigación según los detalles que yo les mande al correo y algunas conclusiones y o recomendaciones sobre lo que les parece. Y la extensión máxima tiene que ser de 5 páginas, interlineado sencillo, ¿verdad? O máximo en espacio y medio, tamaño de letra no más de 12, las mismas consideraciones de siempre. Y un archivo con la presentación. Tienen que hacer una presentación al grupo en esa fecha. Entonces, si tiene que haber un, digo yo, PowerPoint o cualquiera que sea la aplicación donde la hagan, ese archivo también me lo van a subir. Por eso les decía que son 2 archivos los que me suben una persona. El líder del equipo es el que tiene que subir esos archivos. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? Bueno, calidad y completitud de la investigación y de los resultados obtenidos con respecto al detalle especificado para cada tema. Esto es muy enfocado en el documento, este que me están dando de acá. De la exposición, la completitud, ¿verdad? Tiene que ser completo, pero obviamente no tan detallado como el documento, ¿verdad? Bien, la claridad de las explicaciones, que nos quede a todos los demás claro qué es lo que están queriendo decir, ¿verdad? Que no sea como una nebulosa ahí. La calidad del material, que se vea bonito, que esté bien presentado, que tenga un orden lógico y demás, y la duración de la presentación. ¿Qué duración? Bueno, este que está aquí, máximo 10 minutos tienen para hacer la exposición. No es necesario que todos participen en la exposición, porque son 10 minutos, es un tema corto. Entonces puede ser más engorroso estar cambiando todos, ¿verdad? Sobre todo en grupos que son 5 personas. Entonces ustedes deciden quién expone, ¿verdad? Pero que exponga muy bien y por lo demás no hay ningún problema. Si alguien excede los 10 minutos, si llega a 11 minutos, solo se le ponen 2 puntos de estos 5. Y si dura más de 11 minutos, pues entonces todo el grupo pierde los 5 puntos de la duración de la presentación. Esto recordando, ¿verdad? Que en proyectos uno tiene que ser muy exacto con los tiempos que a uno se le asignan para lo que sea. Entonces, vamos al grano, a exponer lo que tenemos y créame que en la vida real a uno le pasa que le dan 5 minutos para exponer algo y si a los 5 minutos no terminó, salado, va jalando. Entonces hay que acostumbrarse a ser muy concisos cuando hay tiempos así. Entonces por eso calificamos esto. ¿Preguntas de la tarea? Profe, una pregunta. Aprovechando la virtualidad, ¿no se podría hacer un video en vez de exposición? ¿O es requerido que sea una exposición? No, prefiero que me hagan exposición ahí porque me gusta mucho que practiquen eso de estar hablando en el momento. El video yo puedo editarlo, puedo repasarlo, que no está mal. O sea, si fuera, ¿cómo te digo? Si fuera que vamos a hacer una capacitación para un grupo de gente, el video es mucho mejor, porque como lo puedes editar, puedes arreglar cositas y demás. Pero también me interesa esa parte donde ustedes se están enfrentando a la gente y tienen que hablar ahí. Y eventualmente les pueden hacer preguntas y todo, ¿verdad? Entonces me gusta esa parte de que sea en vivo. ¿Ok? ¿Algo más? Perfecto. Gracias. Ok. ¿Algo más? ¿Con otra pregunta de la tarea? Para los primeros grupos, yo me imagino que entre hoy y mañana les estoy mandando el detalle, ¿verdad? Y así les mando oportunamente a cada uno. No sé si ustedes escuchan mucho, están cortando el zacate por aquí por la casa, si oyen mucha bulla o si no. Profe, una No, pregunta. Profe, yo no escucho nada. No, ok, perfecto. ¿Otra pregunta, sí? ¿Cuál? Sí, profe, lo de la bitácora, ¿hay que hacerlo aunque nos reunamos y todo eso para este trabajo o no, para este trabajo no importa?
pueden incluir lo que hagan en la bitácora, pero no es indispensable. Pero es parte del trabajo que van haciendo en grupo, entonces para mí es válido si lo incluyen. O sea, podemos aunque sea incluir parte de este trabajo como para la bitácora, para más adelante el otro trabajo, es verdad. ¿Para cuál otro trabajo? O sea, para el trabajo como o esto también es parte del trabajo como el grande ese que se El proyecto, necesita no, una no es, bitácora. no Ajá. es parte del proyecto, pero es parte del trabajo en equipo, por eso les digo que podrían incluirlo, aunque no es Ah, ok, obligatorio. Ujú. ok, ok. Pero Gracias. digamos por ahí, por lo menos para que se acostumbren a ir llevando el detalle ese y demás. Entonces sí podrían incluir. ¿Algo más? Gracias. Profe, Ajá. digamos, el trabajo se entrega esta semana y se expone hasta la fecha que No, dice ahí no, o no, se no. Digamos, entrega. los que exponen el 26 de abril me tienen que entregar esto el 26 de abril, antes de la clase teórica. Digamos, si me lo entregan a mediodía, porque es el mismo enlace para todos, no tiene restricción de tiempo. Si me lo entregan a mediodía, me lo entregaron tarde. No les valgo, por lo menos la parte del documento escrito, porque tienen que entregármelo el 26 antes de la sesión teórica. Los que exponen el 17, me lo entregan el 17 de mayo. Y estos del 7 de junio, me lo exponen ese día. Pero como les digo, digamos, a los que exponen estos 3 primeros, entre hoy y mañana yo les mando el detalle de lo que tienen que investigar. A los otros, a los del 17 de mayo, probablemente se los mande a principios de mayo, para que tengan 2 semanas para hacer el trabajo, igual a esos. Profe, Gracias. pero ¿tiene que ser en la clase o lo podemos enviar antes de la clase? Ah, no, puede ser antes. Lo que no quiero es Ok, perfecto. lo que no quiero Gracias. es que, digamos, me hagan la exposición, que yo les haga comentarios y que después me corrijan todo el documento y me lo manden corregido, ¿ya? Sino que la idea es que todos partamos del hecho de que lo presentamos ya lo que hicimos. ¿Algo más? No. Ok, entonces estamos con este trabajo. Ya les expuse. Ahora estábamos aquí, bueno, aquí está el enlace ese, todos van a poner en el mismo enlace, por eso es que no tiene restricciones de fecha, porque hay varias entregas diferentes. En las especificaciones del proyecto, acá, aquí pueden ver que ya está la descripción del proyecto. Entonces, se las voy a mostrar para que todos quedemos claros de en qué vamos a trabajar. A mí me parece que está muy bonito, ojalá que les guste. Vamos a ver. Entonces, bueno, se llama la empresa Vitasana, ¿verdad? Y vamos a hablar de gestión de riesgos empresariales. El proyecto igual en forma grupal, ¿verdad? Mínimo 2 estudiantes porque tiene que ser trabajo en equipo, mínimo 2, máximo 5. Y con todos los lineamientos que establece el programa del curso, eso no cambia. Tienen que utilizar las plantillas para los talleres que están ahí, que por cierto se actualizó la de las bitácoras. Entonces, bueno, ahora lo vemos. Si ya habían descargado la plantilla de las bitácoras, tienen que volverla a descargar porque el coordinador le hizo unos breves cambios. La fecha de entrega de los productos de proyecto se encuentran establecidas en el documento que vimos la semana pasada, ¿verdad? Que está en esa misma carpetita, ¿verdad? Aquí está, fechas de entregables de los proyectos, eso se mantiene tal y como está. Como les dije antes, si hiciéramos algún cambio en alguna entrega, yo les aviso por correo, ¿verdad? Y actualizo ese documento. Pero entonces lo que está ahí es lo que vamos a trabajar. El líder de cada equipo es el responsable de subir los documentos. Cada documento tiene que ser entregado mediante el enlace correspondiente, ¿verdad? Que son todos los que están acá en el proyecto. Eso está igual que la semana pasada, eso no ha cambiado. Ya se los había montado antes. Estos que están aquí, ¿verdad? En esos enlaces es donde tienen que subirlo, ¿verdad? La situación de este proyecto es hipotética, ¿ok? No es una empresa real, sino que, o sea, yo leo de varios lados y entonces genero la situación, ¿verdad? Para efecto de nosotros. Entonces, no pueden decirme, hay un sitio web donde voy a ir a ver, esa es la empresa y voy a ir a buscar información ahí, no, porque no es así. Entonces, cualquier duda que tengan, información que necesiten, consultas de cómo proceder en tal caso o en tal otro, tienen que reunirse conmigo para que lleguemos a un acuerdo. Pueden hacer algunas suposiciones, si ustedes pueden suponer que digamos que no hay
restricciones económicas para la empresa o algo así, que entonces podrían adquirir un montón de herramientas y de cosas y de certificaciones internacionales. Digamos que mientras no vaya en contra de nada de lo que yo les voy exponiendo y les voy explicando, ustedes pueden asumirlo, pero siempre deberían partir del hecho de que eso tiene que quedar justificado en algún lado y yo tengo que darles el visto bueno porque yo voy a funcionar como su cliente. Entonces tienen que tener mi visto bueno. Pueden asumir cosas que yo eventualmente pueda decir que no se pueden hacer. Algo más les iba a mencionar, se me acaba de ocurrir. Bueno, lo otro. Entonces, esta información que yo les voy a dar ahora es como la base a partir de la cual inicia el proyecto. Cualquier cosa que yo considere conveniente informarles a ustedes, van a recibir al correo un documento, un correo, ¿verdad? Donde se hable de que es comunicado del proyecto o algo así, donde yo les voy a mandar información conforme vayamos avanzando en el semestre. Igual, todos esos comunicados yo los voy a subir en la plataforma para que también ahí los tengan. Y ustedes tienen que ir desarrollando el proyecto y ajustar ciertas cosas a partir de los comunicados que yo les vaya haciendo progresivamente. ¿Ok? Entonces, por ahí vamos a leer la situación. Vitasana es una empresa italiana dedicada a la producción de cereales. Fue fundada hace más de 50 años y empezó siendo un negocio pequeño que solo vendía productos en la localidad de Corato, provincia de Bari, en la región de Puglia, Italia. En las últimas décadas ha llegado a convertirse en una empresa mediana con una cierta presencia internacional. Su línea de negocio la constituye la fabricación y distribución de cereales y se trata de una empresa ya madura, por lo que desarrolla una visión innovadora hacia segmentos específicos del mercado, lo cual le ha permitido una adecuada diversificación de productos. La única fábrica que tiene se encuentra ubicada en la misma localidad de Corato, desde donde exporta sus productos a varios países dentro y fuera de la Unión Europea, enfrentándose y gestionando los riesgos propios de la regulación alimentaria comunitaria, así como de las regulaciones propias del sector en países fuera de la Unión Europea. Su misión, ofrecer productos de alta calidad basados en la tradición y en las recetas creadas por las primeras generaciones de la familia, de manera tal que los productos no pierdan su personalidad. Visión, ser la empresa que mejor combine la tradición con la tecnología y la modernidad, reforzando la confianza de los clientes a nivel nacional e internacional. Valores, calidad, integridad, responsabilidad, tradición, oferta cercana a las necesidades de los clientes, sostenibilidad, responsabilidad ambiental y compromiso con la sociedad. En el transcurso del año pasado se decidió elaborar muy formalmente un plan estratégico organizacional con una vigencia de 5 años. Como parte de la iniciativa se elaboró un análisis DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, cuyos resultados, a partir de diversos factores, dieron como resultado el establecimiento de las siguientes áreas prioritarias. Expansión internacional. El objetivo primordial se centra en mejorar su posicionamiento e imagen de marca en otros mercados en los que ya opera, Suiza, Francia y España, por ejemplo, al tiempo que se expande a países donde no tiene presencia. Dado que el mercado europeo se encuentra maduro y en decrecimiento, tras realizar un estudio se optó por incursionar en el continente africano, específicamente en Marruecos, pues el estudio mostró que ha aumentado el consumo de cereales en un 60% en los últimos 5 años, principalmente en el consumo de cereales saludables y toda la gama de productos similares. Aumento de capacidad de producción. La única fábrica actual tiene una capacidad productiva de 194.400 bolsas de cereal por semana. Ante la iniciativa de expansión internacional, se hace necesario aumentar esa capacidad productiva, por lo que se está analizando la posibilidad de construir una nueva fábrica en Andría, localidad situada a 13 kilómetros de distancia, y mantenerlas activas a las 2, o simplemente adquirir más maquinaria y ubicarla en la fábrica actual, aunque la planificación para las ubicaciones debe ser muy exacta porque no se dispone de tanto espacio libre. Esto pretende mitigar el riesgo de saturación de las máquinas actuales ante la nueva posible demanda, estimada en un mínimo de 225.000 bolsas de cereal por semana. Tercera área prioritaria. Ampliación de la diversificación de productos. Se van a introducir nuevos productos más sanos, tales como barras de cereales, con variedades tales como cero gluten o productos sin azúcar,
con el fin de responder a un nuevo segmento de mercado que está en crecimiento. Y la cuarta, sostenibilidad económica y financiera. Como elemento transversal, se desean mantener las principales magnitudes económico-financieras en niveles adecuados para garantizar la viabilidad del negocio a largo plazo. Se considera que la empresa tiene un nivel de una solvencia adecuado siempre que los fondos propios representen al menos el 45% del total del pasivo. Ver el último balance, que ese está por ahí al final. Adicionalmente, como resultado de una auditoría externa, se identificó un hallazgo significativo en cuanto a la inexistencia de un marco de gestión de riesgos organizacionales. Como uno de los primeros pasos en esta área, el Consejo de Administración ha decidido tomar una actitud conservadora ante el riesgo. La capacidad máxima de riesgo se ha estimado en un 18% del capital de la empresa, sujeto a cambios conforme se diseñe e implemente un sistema integral de gestión de riesgos. El Consejo de Administración exige mantener una alineación completa del sistema de riesgos con la estrategia actual, respetando en todo momento los valores organizacionales. Su empresa, y a cada uno de ustedes de su grupo, ha sido contratada para montar un marco general de gestión de riesgos organizacionales, el cual debe incluir establecimiento de las categorías organizacionales o niveles para clasificación del impacto y la probabilidad de los riesgos. Definición de los criterios por evaluar para medir el impacto de los riesgos. Establecimiento de la clasificación de los riesgos organizacionales según el resultado de su valoración. Diseño del mapa organizacional de riesgos. Elaboración de una aplicación en Visual Basic que permita registrar nuevos riesgos con su descripción detallada, así como poder actualizar la información de riesgos previamente identificados. Indicar los resultados de la valoración de cada criterio de medición del impacto, así como la probabilidad de ocurrencia asignada a cada riesgo. Calcular el resultado de la valoración del riesgo. Impacto con probabilidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo veíamos? Tal impacto, tal probabilidad. Y asignar la clasificación correspondiente al riesgo según dicho resultado. Y registrar los tipos de respuesta al riesgo junto con los planes de acción correspondientes. Este es el balance, ¿verdad? Entonces el balance está aquí para que ustedes vean. Por ejemplo, como aquí me decía, ¿verdad? Que la solvencia tiene que representar a menos 45% del total del pasivo, pues entonces aquí yo veo, perdón, los fondos propios era para la solvencia. Los fondos propios, sí. Entonces, estos son los fondos propios, 82.371.000. Este es el total del pasivo, pues entonces, esa es como la base a partir de la cual se calcularía esa solvencia. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Preguntas? No sé si que estén callados es bueno o es malo, pero si los asusté mucho. Profe, bueno, de momento no, pero si van saliendo, podemos hacerlos, ¿verdad? Por supuesto. Acuérdense Ok. que en este sentido vamos a trabajar como se trabaja en los proyectos en la vida real. Yo tengo la información o eventualmente yo tomo decisiones de la información porque yo soy el cliente. Ustedes tienen que empezar a trabajar y ustedes son los que eventualmente tienen que pedirme información a mí. Como les digo, yo les voy a enviar ciertos comunicados de ciertas cosas que quiero que trabajen, pero ustedes son los que tienen que pedirme a mí, reunirme para buscar información, para ir dándole forma a lo que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Pero eso es parte de la responsabilidad de ustedes. ¿Algo más? ¿No? Ok, bueno, entonces esto es el proyecto, como les digo, este documento, pues lo tenemos aquí en las especificaciones donde dice descripción del proyecto. ¿Sí? Vamos a ver. Ahora la plantilla de la bitácora, vamos a trabajarla. Creo que yo no la he descargado, yo solo la vi. Aquí en plantillas para los talleres, ojo que ya quitaron, ¿se acuerdan que habían como 2 enlaces para las plantillas? Ya la quitaron, ya está solo una. Donde aquí está la bitácora, es esta que dice versión 2, ¿verdad? En realidad no fue mucho lo que cambió, ¿verdad? Lo que pasa es que es como, creo que yo les comenté antes, que a veces en la bitácora ponen cada persona 2 líneas, ¿verdad?
Lo que hice fue, no sé, ir a la reunión y preparar tal documento. Eso no me sirve como seguimiento porque es demasiado genérico. Entonces, pues lo que le cambió fue acá, ¿verdad? Explicación detallada. Aquí cada estudiante tiene que llenar la página. Ahora, como llenarla, no necesariamente, no es que tienen que llegar hasta el último renglón, pero lo que no quiero es que sean tan genéricos como que son 3 bitácoras, ¿verdad? Que me pongan en 4 semanas, hice 2 actividades y no me dice mucho, si es demasiado genérico. Entonces es un poquito más de detalle. Eso fue el único cambio, ¿eh? Nada más. Entonces, no hay mucho que decir. Aquí está la autoevaluación, eso se mantiene, ¿verdad? Pero ese fue el cambio. Pero entonces se los digo para que vean que se actualizó ese documento, entonces para que lo puedan bajar. De la bitácora. Después, mira, aquí dejé esto, voy a cerrar esto. Después vamos a trabajar, vamos a hacer una explicación de lo que son 2 de estos elementos. Vamos a ver, el acta constitutiva del proyecto. Bueno, no debería descargarla. Yo la tengo, bueno, ya la descargué. Esto es el acta de constitución de proyecto. Todo proyecto tiene que tener esto, que es la información, ¿cómo se lo digo? Como base a partir de la cual se hace una contratación. Entonces, digamos, supongamos que se genera un cartel, una licitación, o si es una empresa privada, se hace alguna contratación inicial donde pues previamente hay reuniones como para ponerse de acuerdo qué es lo que el cliente pretende, qué es lo que eventualmente le podría dar el proveedor, ¿verdad? La gente a la que se está contratando y demás. Y entonces el acta constitutiva del proyecto, eso es como decir, ok, estas son las condiciones generales, porque aquí en este punto es bastante general de lo que vamos a trabajar en el proyecto. Esa es la idea. Es como un acuerdo para dar inicio a todo el detalle de actividades donde voy a planificar, ¿verdad? Cada una de las tareas, de los entregables, de todo lo que las responsabilidades y todo lo que tengo que hacer. Pero partimos de esto porque hay algo, ¿verdad? Que nosotros tenemos que decir, eso fue lo que se habló y lo que se acordó en un principio. Se los repito, ¿verdad? La mayoría de las veces uno tiene buenas experiencias con los clientes y todo en cuanto a alcance y eso, ¿verdad? Pero yo he oído de situaciones, casos donde hay abusos, sea de parte del cliente o de parte del proveedor que no quieren cumplir. Y muchas de esas cosas surgen porque no tenemos un acuerdo claro desde el principio de qué es lo que tenemos que trabajar. Entonces, para eso es que se genera el acta constitutiva del proyecto. Nombre del proyecto, el nombre tiene que ser significativo, ¿verdad? Algo que me dé una idea de hacia dónde se dirige, ¿verdad? Entonces ustedes, cada uno le asigna el nombre que quiera, siempre y cuando como que se vea claridad, ¿verdad? De para qué es que se va a hacer el proyecto. Antecedentes. Estos antecedentes lo que me dicen es básicamente algo, me explican, del contexto de la organización en la que se va a trabajar el proyecto, de manera que me justifique por qué es importante que se realice el proyecto. Ahora, la justificación propia va acá, pero esto es lo que me dice por qué es que viene a nacer esta necesidad. Entonces, ahí como vieron, digamos, en el caso de lo de la parte de este proyecto, ¿verdad? De lo de Vita Sana, bueno, ¿por qué surge la necesidad de hacer un marco de gestión de proyectos? Entonces, explica, bueno, la empresa tiene tanta edad, ha trabajado de esta forma, eventualmente, dependiendo de lo que se vaya a trabajar, la estructura organizativa responde a este tipo de empresas, ¿verdad? Si se está haciendo un proyecto de transformación digital, por lo que se está sintiendo la necesidad de trabajar esta área. Estos antecedentes entonces se enfocan en esa parte de que quien vaya a leer esto logre interpretar en cuál contexto de la empresa surge la necesidad de realizar el proyecto. Ya la explicación propia de esa necesidad del proyecto está aquí. ¿Qué es lo que pretendo hacer aquí? ¿Qué pretendo hacer? Bueno, cumplir con un requerimiento normativo, mejorar las operaciones, lo que sea. Hay que hacer todo ese análisis. Vean que esto nos lleva a lo que vimos en ofimáticas,
del caso de estudio, ¿verdad? De ver cuáles son los hechos relevantes, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Y hacer el análisis de la situación para poder tener, aquí no estamos dando soluciones, pero estamos diciendo lo que vamos a proveer. ¿Qué es lo que se espera? ¿Por qué surge esa necesidad? ¿Qué es lo que queremos evitar que ocurra? ¿Okay? Entonces, por ahí, eso es lo que vamos trabajando. Y tenemos unos parámetros iniciales del proyecto. Ay, perdón. Donde esos parámetros iniciales se comprende que pueden irse ajustando conforme se desarrolla el proyecto. Entonces yo puedo decir, bueno, el esfuerzo estimado del proyecto, digamos que son 100 horas de trabajo. La duración estimada, ya yo tengo que decir, bueno, esas 100 horas de trabajo, ¿en cuántas semanas las voy a hacer? Porque no es lo mismo que yo dedique 10 horas por semana a este trabajo, en cuyo caso duraría 10 semanas, a que me digan, no, yo en realidad puedo dedicar 20 horas por semana, entonces ya lo reduzco a la mitad. Y entonces yo tengo que saberlo porque mis clientes también tienen todo el derecho de saber cuánto tiempo esperar para obtener los resultados para terminar. Además de que acuérdense que el cliente también tiene que brindar recursos para atender a los consultores. Entonces también tiene que tener disponibilidad de atenderlos. Es muy difícil cuando uno llega a una empresa. A mí me ha pasado que llego a hacer algún tipo de auditoría y llego a la reunión y las personas clave están muy ocupadas porque están en cierre, porque están en reuniones, porque están haciendo el plan estratégico, lo que sea. Entonces yo digo, entonces, ¿con quién hablo? O sea, ya yo tengo mis fechas y ustedes no me están asignando los recursos y tampoco quieren que yo retrase los resultados de la auditoría. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, por eso es muy importante porque la empresa también tiene que organizar sus recursos en función de esta distribución de tiempo. Por eso son acuerdos que tienen que hacerse desde el puro principio. Tenemos el costo estimado, colones o dólares. Ustedes escojan con cuál moneda van a trabajar, pero escojan una y siguen trabajando con esa misma moneda todo el proyecto. Porque es muy, muy engorroso que empiecen a hacer cambios, que un documento viene en colones, que el otro viene en dólares, que aquí estamos estimando los costos de una tarea en colones y otros en dólares. Eso es súper, súper engorroso. Entonces, escojan una de ellas y ustedes me dicen, ok, les va a costar $600 o les va a costar $6,000, no sé, pero ustedes hagan. La fecha estimada de inicio, ¿verdad? Y la fecha estimada de finalización. Para efectos nuestros, esto está más que dicho, o sea, ustedes tienen la fecha en la que me lo tienen que entregar, de eso no hay cambio, ok, eso no se puede postergar. La fecha estimada de inicio, pues entonces ustedes díganme, no sé si van a empezar a trabajar hoy o van a empezar a trabajar la próxima semana, ustedes pongan, porque es a partir de cuando empiezan a contar todas estas horas, ok. Entonces vean que son cosas que son estimaciones iniciales. Entonces, si ustedes me dicen, voy a dedicar 100 horas, digamos que ahorita tenemos 15 semanas de trabajo, está bien. Si me dicen hay que ajustarlas conforme empiezan a detallar el trabajo que hay que realizar, no, ya no van a ser 100, van a ser como 120. Todavía yo como cliente podría decir si estamos bien, ¿verdad? Lo que yo no quiero es que vengan y me digan, ah, no, 20 horas y lleguen dentro de 3 semanas. No, mire, hicimos una actualización, ahora son 300 horas, o sea, porque ven, ya es un cambio demasiado drástico. Entonces ya uno como cliente sí se puede quejar porque el costo de 10 horas es muy diferente al de 300 horas. Entonces, se pueden hacer ajustes, pero la idea es que aquí ya haya un análisis previo de todo el trabajo. Es una estimación y en el caso nuestro, que ustedes me imagino que es la primera vez que están haciendo estas estimaciones de un proyecto, pues puede ser que para nosotros haya sí bastantes diferencias, pero profesionalmente se vería muy feo que yo tenga que hacer un cambio radical solo porque no estime bien. Ahora, también sucede que a uno le dan alguna base de información que no es real. Digamos, a mí me pasó una vez que se querían implementar algunos procesos de tecnología en una empresa y nos dijeron, nosotros eran como 20 procesos. De esos 20 procesos tenemos como 12 procesos que están avanzados a un 80%, solo hay que terminarlos, ¿verdad? Terminar de decidir cómo se van a trabajar los últimos detalles y demás. De los otros 8 hay 4 que ya tenemos diseñados, pero sin todas las plantillas de trabajo y demás, y los otros sí hay que hacerlos de cero.
Pero cuando ya llegamos a hacer el análisis, resulta que de los 12 que según ellos estaban un 85%, lo que tenían no servía. No servía para nada, o sea, estaba mal hecho. Entonces había que empezar de cero. Entonces, claro, en esas circunstancias uno puede llegar y sentarse a negociar y decir, no, mire, la estimación que yo hice era a partir de que estos procesos estaban en un 85%. Y vea que así que estamos analizando la información, esto si acaso significa un 20%. Entonces, hay un margen de error en la información base y entonces sí hay que incrementar la cantidad de horas, hay que incrementar el costo del proyecto y demás. Pero ya es diferente cuando hay algo así que cuando es porque, uy, sí, calculé mal, qué pena, necesito aumentar, eso sí suena muy feo. Entonces, por eso es que tratamos de que esto se haga, aunque sea genérico, lo más acertadamente posible. Y por eso siempre necesitamos de la mano de alguien que tenga un poquito de experiencia que nos diga, no, esa duración que estás poniendo tal vez es muy poquita, deberías ponerle más, porque de todas formas también es mejor llegar a decir, mire, no voy a necesitar 200 horas, sino solo 180. El cliente va a estar contento de que le estás ahorrando 20 horas. Que si le estás diciendo me tiene que pagar más. Entonces, por eso es muy importante que esto quede como un acuerdo y que los ajustes sean muy justificados. Seguimos. Involucrados críticos. Entonces, acá nosotros deberíamos poner quién es el cliente, quién es el patrocinador, quién es el director del proyecto, que en este caso sería el líder de su equipo de trabajo. Los miembros del equipo son el resto de participantes del equipo, ¿verdad? Si necesitan de proveedores, porque uno, desde el puro principio del proyecto, uno puede saber si voy a necesitar algún proveedor, si tengo que comprar equipo, digamos, si ya el proyecto está enfocado en que se va a pasar de tener los respaldos en servidores locales a tenerlos en la nube, pues entonces ya ahí sabemos que va a haber un proveedor del servicio de nube para los respaldos. Entonces, si yo ya los logré identificar desde el principio, se ponen aquí. Si no, eso no es problema, ¿verdad? Porque podemos ir tomando las decisiones en el camino. Pero si ya lo tienen ubicado, pues sí. Y usuarios clave. ¿Quiénes serían las personas clave? ¿Por qué? Porque el cliente es quien me atiende a mí, pero no necesariamente es la persona que operativamente va a estar a cargo del resultado de mi proyecto. El patrocinador va a ser la persona más bien que se encargue, una persona de alto nivel que se encargue de facilitarme recursos. De que si yo estoy como esto que les decía, ¿verdad? Mire, tengo reuniones y me las cancelan a último momento porque tienen otras reuniones más importantes. El patrocinador es la persona que llega y puede tomar la decisión o de retrasar el proyecto mío o de decirle a los otros, no, mire, salga de eso y viene a atender al consultor. Tiene que ser una persona con ese poder. El usuario clave es el que operativamente va a estar trabajando día a día con el resultado del proyecto. Entonces, es la persona con la que yo puedo hacer preguntas muy operativas, muy operativas, y que me puede sacar de los errores que yo tengo o me puede aclarar cómo es que se hace el trabajo. Por eso también es muy importante. Ahora, ustedes tienen que poner aquí funciones, principales responsabilidades. Por ahí tenemos una presentación donde hay un montón y de ahí ustedes pueden escoger para efecto de este proyecto qué es lo que ustedes esperarían de cada uno de ellos. Aquí hay que poner nombres. En cuanto a nombres, digamos aquí, me quito el sombrero de profesora, me pongo el sombrero de cliente. Yo les voy a mandar un comunicado con quiénes son las personas de la empresa asignadas para trabajar con ustedes. Entonces, ustedes lo tienen que incluir dentro de todo este tipo de información. Objetivo del proyecto. El objetivo, ahora lo vamos a ver. No estoy seguro si es en la presentación de hoy, en la de hoy en 8, pero hay un formato para establecer objetivos de proyectos. Yo tengo que incluir la duración, tengo que incluir la estimación del costo y demás, y que quede muy claro qué es lo que pretendo. Riesgos de alto nivel. Acuérdense, como lo vimos en Ofimáticas, todos los proyectos, todas las iniciativas en una empresa conllevan ciertos riesgos. Entonces, en este punto yo no puedo detallar que tengo, no sé, 52 actividades y que en la actividad número 50 el riesgo es tal, porque no lo he hecho, no he llegado a ese detalle. Pero sí puedo establecer, bueno,
que la participación de los clientes es clave durante las etapas iniciales, sí puede ser una, que eventualmente haya alguna regulación que tenga que respetar la empresa y que entonces por ahí hay un riesgo de que lo que estamos planteando no cumpla con eso porque no se ha establecido bien cómo se va a trabajar. No sé, hay cosas de muy alto nivel donde ustedes digan, aquí hay un riesgo ya. Entonces, lo que ustedes detecten me lo tienen que poner ahí. ¿Cuál es la situación de riesgo a la que se podría enfrentar el proyecto? El nombre del director del proyecto, bueno, yo realmente no sé por qué lo ponen aquí, ¿verdad? Si ya estaba acá, pero bueno, esta es la plantilla. Y aquí tal vez un poquito más de detalle, ¿verdad? De las responsabilidades que pusieron acá. Como les digo, yo no entiendo por qué lo ponen. Yo quitaría esto. Acuérdense que ustedes pueden modificar estas plantillas a partir de, mientras no se pierda información importante que se les está solicitando. Si quieren, pueden quitarlas de aquí, porque esta información ya debe estar acá con el nombre del líder, que es el líder, y que va a tener esas funciones. Pero bueno, lo ponen como quieran. Descripción funcional del producto, ¿verdad? El uso que se le va a dar. Aquí no es tanto el objetivo, sino, por eso dice que es la funcionalidad. Cómo va a ser utilizado, qué es lo que tiene que incluir para poder ser utilizado de esa forma. Y en este caso, desarrollado por, y la fecha, pues ponen entonces quiénes lo elaboraron, ¿verdad? Y la fecha en la que lo prepararon. Preguntas con el acta constitutiva. ¿No? Ok, vamos a ver, voy a ver una cosita, fecha de entregables, 26 de abril. Ah, bueno, no, tenemos 2 semanas. Estoy bien. Sí, entonces yo sí les recomiendo que empiecen a trabajarlo de una vez para que con tiempo puedan ir haciendo las consultas de lo que tienen que ir trabajando. Pero por eso se los quiero ir explicando con tiempo para que no sea que la semana antes estamos corriendo, porque es mejor ir trabajándolo todo bien. Ay, no, es aquí, es acá. Después, la otra que quiero mostrarles de una vez es esta, la de acta y minuta de reunión. ¿Por qué esta? Me van a decir si es la número 7. Bueno, porque como yo les dije antes, ay, ya cerré esto, tenía que dejarlo abierto. Aquí está, ¿verdad? Que las minutas de reunión me las entregan el 28 de junio. Pero nuevamente, no es una reunión que me van a hacer un acta y una minuta. No, 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 no. Más bien, yo lo que quiero es que desde ahora, cuando bueno, hay reuniones informales, digamos, que por WhatsApp, que se ponen que de acuerdo con esto, lo otro, aquí y allá. Pero cuando ya dicen, ok, nos vamos a reunir por Zoom o por donde sea, tal día, tal hora, para decidir esto y esto y esto, eso ya es una reunión formal. Para todas esas reuniones formales, de aquí hasta el 28 de junio, me tienen que hacer una minuta. Entonces, el día que me entregan esto, me entregan el conjunto de todas las minutas que han levantado hasta ese momento. Entonces, aquí ponemos, bueno, el número, ¿verdad? ¿Cuál es el proyecto? La convocatoria. Aquí dice que es una reunión de avance, puede ser, sí, reunión de avance, ¿verdad? Y ponemos cuándo va a ser la reunión, ¿verdad? ¿En qué lugar? Aquí ustedes pondrían que es virtual mediante la plataforma tal y tal y tal, ¿verdad? Y eventualmente ponen ahí el enlace, sí, ponen el enlace de la sesión, algo así. ¿Y a qué hora? Entonces aquí esta es la convocatoria, se procederá a la reunión de avance número tal del proyecto y estas son las personas. Entonces aquí todos los que están convocados. Si eventualmente a mí me están incluyendo en esta reunión, pues a mí también me ponen, pero no como profesora, sino como cliente del proyecto, ¿verdad? Y entonces aquí ponen la agenda. Siempre que hablamos de proyectos, tratamos de tener reuniones efectivas. No nos vamos a reunir a ver qué hacemos. No, no, nos vamos a reunir cuando es una sesión de estas, no es una reunión de trabajo, es una reunión de decisiones. Entonces tenemos que reunirnos para ver, ok, bueno, hay que decidir cómo vamos, cuáles van a ser los niveles para medir el impacto en los riesgos, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a poner qué se va a hacer. Que hay que definir cómo va a estar el mapa de calor, ¿verdad? Cuál va a ser la estructura, cuántas celdas va a tener, cuáles van a ser los colores, la clasificación de los resultados, todo ese tipo de cosas.
Estos ejemplos que están aquí en esta agenda, estos específicos, sí son para reuniones de avance del proyecto. Una reunión de avance es donde yo llego a ver, ok, vos tenías que hacer esto y tenías que terminarlo esta semana, ¿cómo vas? Entonces que la otra persona diga, no, lo terminé al 100%, aquí están los resultados de lo que yo hice, todo funcionó bien. O decir, no, realmente me he atrasado por tal razón, entonces necesito que me den unas horas más y demás, y ahí, o eventualmente, típico en la parte de programación, realmente estoy pegada en esta macro. Necesito que alguien me ayude, entonces ya ahí se toma la decisión, bueno, vamos a trabajarlo con tal persona, o eso que te falta se lo vamos a pasar a esa persona para que vos sigas con esa tarea. Eso es una reunión de seguimiento, donde entonces queremos ver cómo va ese paso a paso en el desarrollo del proyecto. Eventualmente vemos esos problemas, se hacen revisiones de presupuesto, eventuales análisis de riesgos, porque cuando van cambiando las cosas siempre tenemos que medir los riesgos del proyecto, cómo se van cambiando, y eventuales cambios en todo lo que es el proyecto. Cosas que se había decidido que se iban a hacer de una forma y que ahora se están cambiando. Entonces, ¿cómo va esa transición hacia la nueva modalidad? Y vean que llegamos al punto de que establecemos para cada una de ellas cuántos minutos vamos a dedicar a cada tema. Y la idea es que se cumpla. ¿Por qué? Porque cuando llegamos sin tiempo limitado, eso se presta para que contés y que lo que te pasó el fin de semana y que si ya probaste el restaurante tal y que no, pero que fui a tal otro. Y cuando se dieron cuenta pasó media hora y no se ha empezado la reunión. Y como queremos que sean reuniones muy concisas, pues entonces tenemos que medir los tiempos. Ahí es responsabilidad del líder del proyecto o eventualmente alguno de los otros miembros del equipo de trabajo de llegar a decir, ojo que nos estamos saliendo del tema, volvamos a la decisión esta. Y es muy, muy importante que en las reuniones no metamos temas que no estaban incluidos. Si es algo muy importante, deberían convocarse a una reunión nueva para tratar ese nuevo tema. Pero si lo metemos aquí, vamos a perder el tiempo que tenemos en temas que no son estos. Es decir, el objetivo de la reunión no se va a cumplir y tampoco vamos a poder haber tomado decisiones de otro tema que no está en la agenda. Bueno, aquí se pone el responsable y después aquí se hace la parte de lo que es el acta, ¿verdad? Donde ya quiénes fueron los que participaron. Eventualmente a mí me gusta poner quiénes fueron invitados y no participaron, ¿verdad? Entonces la persona, las que presentes y los que no están presentes. Y acá los artículos, comentarios y todo eso se hacen con base en la agenda. ¿Ven? Entonces aquí, por ejemplo, revisión del informe número tal, que usualmente es el informe de la reunión pasada. Se le dedican 5 minutos. Entonces, este es el punto número 1. Entonces, si el acuerdo al que se llega es que el informe fue aprobado, todo está bien, no falta nada, pues entonces aquí ponemos artículo número 1, revisión del informe, comentario. Se aprueba todo lo que dice el informe. O eventualmente hay que corregir porque no se incluyó tal cosa y demás. Y entonces el acuerdo es aprobado o no aprobado. O, por ejemplo, lo que les dije ahora, que yo llegue y diga, estoy pegada con la macro. Entonces, ese era el tema número 2, digamos, ver cómo había terminado eso. Entonces, aquí en la macro tal, el comentario no se ha podido avanzar porque no se encuentra cómo hacer tal cosa. Entonces, el acuerdo va a ser ¿cuál? Bueno, que esa macro se le va a asignar a tal otra persona o que tal persona le va a ayudar a la persona que lo está haciendo ahora para tratar de terminarlo en esta semana. O se va a ir a consulta con la profesora para que nos ayude para ver qué es lo que está pasando. Esos son los acuerdos que vamos viendo aquí. Entonces, los artículos van en función del número de tema aquí en la agenda. Y la sesión, ¿a qué hora se termina la sesión, verdad? Aquí dice registro de firmas. No sé si ustedes tienen firma digital, ¿verdad? Pues esto se hace porque usualmente cuando es algo así formal, pues todos tendríamos la firma digital y entonces ahí esto se distribuye. Cada uno de los que participó en la reunión tiene que leerlo y tiene que firmarlo si está de acuerdo. Si hay algún cambio, como les digo, se lleva y dice, no, mire, ahí faltó poner tal cosa o esto no es así y demás. Y cuando ya todos estén de acuerdo, pues entonces, eso es la minuta de reunión. ¿Alguna pregunta? Profe, de estos avances, bueno, de esta agenda se tienen que hacer varios, ¿verdad? Por cada Sí, reunión. tienen que hacer varias de aquí a la fecha de entrega. Entonces,
Entonces las van consolidando en un mismo documento, puede ser, no tienen que ser aparte. Y ahí las van incluyendo y entonces eso es lo que me mandan. Por eso les decía que todo esto del proyecto hay muchas cosas que son como acumulativas, ¿verdad? Si lo dejan todo para el final se hace enredado. Si lo van llevando en orden, después es solo mandarme el archivo. ¿Ok? ¿Algo más? No. Ok, cierro acá entonces. Esas dos son las que queríamos que viéramos hoy. Empiecen a trabajar de veras el acta constitutiva, ¿verdad? Para que tengamos tiempo para cualquier cosilla que haya que aclarar. Vamos ahora entonces a la presentación de hoy. Había que cambiarle algo. Permítanme un momento. Que ayer nos mandaron que se cambió una imagen, algo así al final. Pero una pregunta más, en la bitácora también es acumulativo todo. Las bitácoras no tienen que presentar 3. Entonces, digamos, es acumulativo de hoy hasta la primera. Ya te muestro. Ah, ok. Aquí la teníamos. En la primera, que es en la semana 7, entonces, lo que hagan de hoy hasta el 21 de mayo, por decirlo así. Después, en la segunda, lo que hagan del 22 de mayo al 18 de junio. Y esta otra, lo que hagan del 19 al 23 de julio. Entonces, se divide en esas 3. Gracias, profe. Ok. Vamos a ver entonces esto ahorita. Introducción a la administración de proyectos, ¿verdad? Que es la base, ¿verdad? De por qué es importante. Yo creo que es bastante obvio, ¿verdad? Pero siempre hacemos algún tipo de justificación de por qué la metodología. Como les decía antes, sobre todo porque la metodología se hace bastante pesada. Y de hecho, por eso es que tenemos siempre encargados líderes de proyectos, porque hacer el seguimiento y todo no es tan sencillo. Y lo van a ver los grupos que están trabajando y todo, los líderes que van a tener que hacer un seguimiento es un poquito más pesado que el trabajo de los demás y la responsabilidad ya en la calle es muy, muy alta. Cualquier atraso, cualquier cambio en el presupuesto, cualquier cosa recae sobre el líder de proyecto darse cuenta a tiempo, informarlo a tiempo y tomar las decisiones a tiempo. Entonces, por eso es que hay gente que hace, precisamente estudia administración de proyectos. Yo les digo, mucho, no sé si los comenté la semana pasada, mucho de esto lo asocian con tecnología, ¿verdad? Y vean que es un curso de tecnología en el que están viendo administración de proyectos. Hay maestrías que son de tecnología donde el énfasis es en administración de proyectos y demás, pero en realidad la administración de proyectos debería ser un área de administración, porque yo puedo tener a una persona, no sé, digan, un gerente de una empresa que de repente saca alguna especialidad, tiene el grado de contador, por decir algo, saca un posgrado en administración de proyectos y eventualmente podría llegar a ser líder de un proyecto de la NASA. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa aquí es administrar los tiempos, los recursos, darle seguimiento y demás. No tiene el administrador de proyectos que ser experto en el área del proyecto. Lo que importa es que sea una persona muy estructurada, muy ordenada, que dé buenos seguimientos y que sea capaz de, cuando haya que tomar decisiones, de si preguntar si continuamos el proyecto, si lo cancelamos o lo que sea, que se dé cuenta a tiempo para tener las menores pérdidas posibles. Y en el caso de que el proyecto llegue a fin, pues que se tengan los mejores resultados posibles de una forma muy eficiente, con el menor tiempo dedicado, con el menor costo. ¿Okay? Entonces, pues por ahí, ¿verdad? Nace todo esto de la administración de proyectos que me imagino que se asoció con la parte de tecnología
porque muchos de los cambios más radicales tenían que hacerse en cuanto a la adquisición de tecnología. Y esto viene de lo que habíamos visto en ofimáticas. Yo tengo procesos, tengo que identificar la información, tengo que identificar sus niveles de criticidad, tengo que diseñar cambios en los procesos para ver cómo puedo tener aplicaciones o sistemas que soporten esos nuevos procesos, y todo eso requería un cambio grande de capacitación de la gente, de manejo de información, la parte transaccional, la forma en la que se hacen las validaciones, muchas cosas. Yo me imagino que por eso se asoció en un momento dado a lo que es tecnología. Pero nuevamente, administración de proyectos se sale completamente. Otra área donde se da mucho esto es en construcción, por ejemplo, los ingenieros civiles. Pero yo no veo que tanta gente de ingeniería civil le den enfoque a la parte de administración de proyectos, aunque también se requiere. Pero bueno, así muchas cosas, en cualquier área en realidad. Entonces, habíamos hablado de temáticas nuevamente para hacer alguna analogía y que no haya confusiones. Que tenemos un proceso, es un conjunto de actividades que se desarrollan para obtener un resultado específico, ¿cierto? Nosotros tenemos el propósito del proceso. A partir de ese propósito, nosotros podemos establecer métricas para ver si esas transacciones, esas operaciones del negocio cumplen con un nivel de calidad deseado y cumplen con las expectativas del negocio. Entonces, proceso, la generación de la planilla. Digamos que se paga solo una vez al mes. Bueno, entonces, los últimos días del mes tengo que haber generado los montos para todos mis trabajadores para hacer la transferencia de dinero a sus cuentas correspondientes. Es un proceso porque es repetitivo. Todos los meses voy a generar la planilla y les voy a pagar. ¿Cambia el monto? Sí, claro, porque depende de si yo estaba trabajando full, si trabajé el full más horas extraordinarias o si más bien tuve un permiso sin goce de salario. Entonces, digamos, el monto que se me pague a mí va a cambiar. Pero el proceso siempre hace el cálculo de lo que hay que pagarle a cada uno de los empleados. Entonces, por eso es un proceso. Son actividades repetitivas que se hacen muchas veces para obtener un resultado. El resultado es el pago de la planilla. El proyecto, la diferencia radical es que solo se hace una vez. ¿Es un conjunto de actividades? Sí. Las actividades, igual que en los procesos, tienen una persona responsable. Sí. ¿Están relacionadas entre sí como en los procesos? Claro. Yo cuando genero la planilla, todo lo que yo hago, de ver quiénes estuvieron incapacitados, quiénes tuvieron horas extra, quiénes trabajaron tiempo completo, todo ese tipo de cosas están relacionadas. En un proyecto también. La diferencia radical es que el proyecto se hace una vez, tengo un resultado que es único y se termina. Mientras que el proceso es cíclico. Se va mejorando y todo, y siempre se sigue ejecutando, se sigue ejecutando, se sigue ejecutando. Yo puedo hacer la planilla a pie, donde recibo un informe y voy calculando a pie todo eso, o puedo hacerlo más eficiente si lo automatizo. El proyecto se hace una sola vez. Hago una casa, por ejemplo. Entonces pueden decir, profe, pero digamos, en un condominio o esos residenciales donde todas las casas son iguales, no son proyectos, son procesos, no, son proyectos. Porque aunque el mapa, no, el plano sea el mismo, el lote cambia. Y cuando cambia el lote, cambian ciertas condiciones. Aunque el plano sea el mismo y el lote tenga las mismas condiciones del lote anterior donde hice la casa, puede ser que cambie la cuadrilla, puede ser que cambie el maestro de obras, puede ser que cambie el ingeniero, puede ser que cambie el inspector. Y dependiendo de todas esas cosas, se van tomando diferentes elementos, se van considerando y se van incorporando o eliminando de este nuevo proyecto. Además de que también puede ser que el plano sea el mismo, que el lote sea muy parecido, que tengo el mismo maestro de obras, que tengo el mismo inspector, pero el cliente es diferente. Entonces el cliente me va a decir, sí, yo quiero esa casa, pero qué sé yo, en vez de que haya una pared entre la cocina y el comedor, yo quiero que me haga un desayunador. Que eso tiene un costo adicional, sí, no importa, yo lo pago. Entonces ya cambió. Ya hay que tomar decisiones para esta casa que son diferentes. Entonces, parto de una base, pero el resultado es único.
Porque también a final de cuentas, aunque todas esas otras condiciones fueran iguales, cada persona tiene su casa y cada casa es única. Aunque el plano sea igual, aunque tenga los mismos acabados, porque cada casa es de cada cliente y la van a ocupar diferentes personas. Entonces, esto es la gran diferencia entre los procesos y los proyectos. Los procesos se repiten continuamente en la empresa. Los proyectos tienen una fecha de inicio, tienen una fecha de finalización y un producto único o algún grupo de conjuntos únicos, de productos únicos que son el resultado de ese proyecto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esta parte para que quedemos claros de esa diferencia que hay? ¿No? Ok. El proyecto se realiza de acuerdo con los recursos disponibles y tiene un tiempo de ejecución que tiene que estar ajustado a las necesidades, a los requerimientos de la organización en forma muy específica. Entonces ahí volvemos a todo este asunto, ¿verdad?, en la vida real. ¿Qué pasa muchas veces en consultoría? Sobre todo uno lo ve mucho. Digamos que hay un marco de referencia, ya les he hablado de COVID, bueno, no sé si todos lo conocen. COVID es un marco de referencia donde ellos proponen que hay cierto grupo de procesos que en una organización deberían gestionarse adecuadamente para que haya un buen manejo de la tecnología. Entonces, aquí hay una normativa, bueno, es una ley, de hecho, la 1417, que obliga a que las empresas del área financiera tengan incorporados los procesos de COVID para decir que funcionan bien y tienen que rendir cuentas ante las superintendencias de que realmente se manejan, se gestionan bien todos esos procesos. Es un requisito, ¿ok? Entonces, esto de que les digo, ¿verdad?, de que esté adecuada a las necesidades del negocio, resulta que COVID es tan amplio que trata de abarcar desde microempresas hasta multinacionales, que son empresas gigantescas que tienen miles de personas trabajando ahí. Entonces, a mí me ha pasado que llego a una empresa muy pequeñita donde hay 3 personas en el departamento de TI y entonces resulta que el asunto es que tienen alguna deficiencia en alguno de los procesos, digamos, en el proceso precisamente de gestión de proyectos y de gestión de programas y demás, porque según COVID, la empresa debería tener una estructura organizativa donde haya una oficina encargada solo de gestionar proyectos. Y entonces a mí me dicen, vea, somos 3 personas, el gerente, el soportista y el analista. Con costos damos abasto con esto, que vamos a tener a alguien encargado de proyectos, si aquí no se desarrollan proyectos. Aquí solo se mantienen las operaciones. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, es que hay que adecuarlo a sus necesidades. Si usted no necesita una oficina de proyectos, probablemente usted no requiera de tener un proceso de gestión de programas de proyectos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Adecuar su marco de gestión de tecnología para que no incluya ese proceso. Entonces, eso es lo que es importante de un proyecto, que siempre esté acorde a esto, porque si lo hacemos muy genérico, no vamos a tener buenos resultados. La empresa no va a quedar satisfecha, no va a tener los beneficios que está esperando, sino que probablemente le vamos a poner a trabajar de más por cosas que no agregan valor. Entonces, ese es el objetivo, que en el tiempo que estamos dando, con el costo que nosotros estamos estimando, podamos darle aplicaciones o resultados que son funcionales para la empresa, sea grande o sea pequeña, lo ajustamos a lo que la empresa realmente necesite. Y ese es el mayor beneficio que nos puede dar la implementación de los proyectos. Entonces, como les decía, bueno, programa de proyectos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice esto de COVID? Que hay que gestionar los programas de proyectos. Bueno, ¿qué es eso? Es un grupo de proyectos que están relacionados. Porque a veces hay proyectos que son tan grandes o que necesitan resultados intermedios en un lapso de tiempo tan grande, que entonces yo lo que hago es que lo divido. Entonces yo digo, este proyecto, en vez de ser uno solo, yo voy a establecer un programa de proyectos, digamos, de su implementación de COVID. Entonces, para implementar COVID, yo voy a establecer un primer proyecto donde voy a identificar los procesos clave de tecnología para la empresa y voy a diseñar e implementar esos procesos. Cuando esos procesos ya estén funcionando adecuadamente,
ya se pueden calcular las métricas, se tienen todos los resultados, todos los responsables conocen cuáles son sus funciones. Cuando ya eso lo tenga listo, voy a empezar con un segundo proyecto que va a ser implementar los procesos no críticos, por decirlo así. Y en un tercer proyecto, después de un año o algo así de que estén funcionando los procesos no críticos, entonces voy a empezar a hacer mejoras a todos los procesos con base en los resultados de los indicadores de desempeño. Entonces, vean que es un programa, está compuesto de 3 proyectos diferentes. Cada proyecto tiene sus propios objetivos, pero en forma conjunta, ¿qué es lo que me permiten? Tener una gestión adecuada de los procesos de COVID. Entonces, eso es un programa de proyectos. Varios proyectos interrelacionados, a final de cuentas, me van a dar un resultado conjunto, pero cada proyecto va a tener sus tiempos, sus costos, sus alcances y sus validaciones y sus aceptaciones por parte de los clientes y de los usuarios. Y todos tienen que ir dando beneficios independientes a la empresa. ¿Okay? Eso es un programa. El portafolio de proyectos, también se le conoce como cartera de proyectos, son todos los proyectos y programas que estén ahí listos en la empresa para ser gestionados, implementados y demás. Entonces, en buena teoría, lo que hacemos nosotros es cuando hay una iniciativa, nosotros encontramos una deficiencia o encontramos alguna oportunidad de negocio, puede ser, tiene que hacerse un análisis para ver cómo la vamos a implementar, qué vamos a corregir. Y entonces nosotros vamos diciendo, bueno, estas son las prioridades. Obviamente en una empresa las prioridades siempre van a ser cubrir las brechas de cumplimiento, ¿verdad? Si yo tengo un proceso que no está funcionando bien, pues a mí me interesa antes que eso funcione bien, antes de traer algo nuevo. A menos que esté relacionado con la estrategia, bueno, ahí volvemos a todo el enredo de que hay que analizar el contexto empresarial. Pero entonces, yo puedo tener algunos proyectos que están preaprobados, por decirlo así, por la junta directiva, por el consejo de administración, por quien sea. Pero yo digo, bueno, resulta que sí me interesa, pero en este momento no tengo los recursos. No tengo dinero, no tengo gente, o no es un área prioritaria. Entonces, si está preaprobado, lo vamos a dejar ahí en el portafolio, y cuando terminemos estos, que sí son prioritarios, entonces vamos a ver si lo implementamos. Entonces, aquí en este portafolio de proyectos van a estar todos esos proyectos ahí. Hay que darle seguimiento. Antes de implementarlos, digamos, los que dejamos guardados, antes de tomar la decisión de ya implementarlos, hay que volver a analizar si siguen siendo necesarios, tal y como se están planteando. Porque eventualmente algunos quedan ahí rezagados y después de 1 año, de 2 años de estar en el portafolio de proyectos, ya no tienen validez. O ya por la tecnología, por los servicios actualizados de la empresa o algo así, ya uno dice, ya esto no vale la pena hacerlo. Entonces, se sacan del portafolio de proyectos aunque nunca hayan sido implementados. Y se incorporan pues nuevos proyectos que van a generar mayor valor. Pero la idea es entonces que se vayan preaprobando todas esas cosas y en el momento en el que tenemos los recursos o la oportunidad de desarrollarlos, ya ahí están, se analizan y entonces se da el visto bueno para comenzar la implementación. La gestión de proyectos entonces lo que trata de hacer es aplicar conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas, ¿verdad? Que son mejores prácticas internacionales que se ha corroborado que ayudan, ¿verdad?, a organizar toda la distribución de trabajo, de tiempos y de personas y recursos para lograr los objetivos, ¿verdad? La idea es dentro del presupuesto y dentro del plazo que fueron estimados inicialmente. Como les dije antes, en esa estimación puede haber ajustes, sí, pero la idea no es que yo pase de 3 meses a 5 años, sino que en vez de 3 meses van a ser 4. Algo así es aceptable. Ahora, si no cambian las condiciones del proyecto, lo ideal es que mantengamos el mismo tiempo, ¿verdad? Que no haya trazos, que no tenga por qué extenderlo. Pero en la vida real, la verdad es que muchas veces hay que hacer ajustes, ¿verdad? Entonces, por ahí es ir manejándolos de la mejor manera posible. Acá, bueno, es la situación, ¿verdad? El contexto de todo lo que es la parte de administración de proyectos. Hay aversión a decir no a los proyectos. La gente cree a veces en las organizaciones que cualquier iniciativa de un proyecto tiene que ser aprobada.
Y ahí es donde vamos de nuevo, ¿verdad? Hay que analizar muy bien cuál es la situación de la empresa para no ir a implementar proyectos que requieren de tiempo, de recursos, de dinero, que eventualmente no sean una prioridad para el negocio. Y por eso es que en Ofimáticas hablábamos de que todas las iniciativas tienen que estar alineadas con la estrategia del negocio. Entonces, si yo encuentro una alineación directa con la estrategia de negocio, ya yo puedo decir que el proyecto es prioritario, que el proyecto hay que hacerlo. Pero si es porque alguien quiere, porque me gusta mucho, porque tener la maquinita nueva, por ser el primero en Costa Rica que tiene esta tecnología y a final de cuentas no va a generar ningún valor, pues entonces tengo que aprender a decir no. Y esto a la gente le cuesta mucho. Creen que decir no es que no quiero avanzar y no. Es que hay que decir sí solo a las cosas que realmente valen la pena porque es un gran esfuerzo. Es como que ustedes digan, bueno, ponerse a estudiar es una decisión de vida, ¿verdad? Y requiere esfuerzo de parte de ustedes. Pero va a haber otras cosas que tal vez no sean prioritarias en este momento que les gustaría hacer, pero hay que aprender a decir que no porque o estudian o hacen otro tipo de cosas, no sé. Entonces, ahí es escoger exactamente qué es lo que más me sirve para el propósito que tengo en un momento dado. Falta de enfoque de estrategia, lo que les mencioné, ¿verdad? Si no está alineado con la estrategia, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Okay? Todo tiene que estar completamente alineado. Los proyectos se ven sobre bases emocionales. Cuando a la gente le da porque se pone un proyecto ahí a prueba para la aprobación y eventualmente se cree que si alguien dice que no, es porque tiene un problema personal conmigo, es porque no quiere apoyar, es porque quiere que me vaya mal, o no lo está aprobando porque quiere los recursos para sus propios proyectos escondidos. No, eso hay que dejarlo de lado. Uno no puede asumir esas cosas. Uno tiene que ser muy profesional y trabajar en función del bienestar del negocio. Que te llevas bien con una persona o te llevas mal con otra persona, eso tiene que ser completamente independiente del hecho de que se apruebe o no se apruebe alguna iniciativa propuesta por esa persona. ¿Okay? Uy, perdón, son las 11. Terminamos a las 11, ¿verdad? Ya me pasé. Es que el grupo de los martes es de otro curso, pero sí termina a las 12 y se me fue la hora. Chicos, disculpas por atrasarme, ¿no? Entonces, quedemos acá. Ya les expliqué lo que me urgía más. Y entonces continuamos de hoy en 8 aquí en esta diapositiva. Y de veras disculpen el atraso. ¿Alguna pregunta? No, Profe. profe, y tranquilidad. Ok, Tranquilidad. bueno, entonces ahí cualquier cosa. Si me ven que estoy hablando mucho, ustedes me avisan, ¿ok? Nos hablamos la otra semana. Gracias. Chao. Profe, una Profe, yo cosa. tenía una pregunta. Sí, yo también. Sí, es que yo estoy en el grupo 1, pero a mí no me ha llegado ningún correo. Al correo institucional. Ajá. Creo que se lo mandó al otro Jorge Alvarado, que también está en el grupo 8. Grupo 1. Vamos a ver. Ya me fijo. ¿Quién es la líder? ¿Líder? Adrián, creo. Adrián. Déjame ver. Adrián. Madrigal. Tengo Jorge Alvarado Piedra. Ajá. Es que era Jorge Alvarado Barahona. Ah. Dame un momento solo para fijarme que te haya incluido bien, porque yo en el archivo de calificaciones ya los tengo puestos en grupos. Solo déjame fijarme ahí que lo puse bien, que solo fuera el correo el que puse mal. Ok. Aquí lo tengo. Jorge Alvarado Piedra. Es Barahona. Sí lo tengo mal. Déjame ver una cosa, si él lo tengo, Alvarado, en otro. No, ok, ya lo voy a corregir entonces. Ok.
Ok, profe, gracias. Y te mando entonces eso ahí, sí. Ok, Gracias más bien por avisarme. Ok. El otro compañero, ¿alguien me va a preguntar algo más? Sí, no, era lo mismo, profe. ¿Era eso? Ok. Sí, Perfecto. gracias. Entonces yo lo arreglo y les vuelvo a mandar el correo. Ok, chao, Ok, chicos. perfecto, gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Profe, Ajá. yo tenía una duda. Es que usted en el correo que nos mandó, el primer correo que nos mandó, nos dijo que nos inscribiéramos a otro, no el 005, sino el 001. Ajá. Pero yo he tenido problemas porque no me puedo inscribir. Porque Pero no ya estás encuentro. inscrita. Yo los inscribí a todos, me parece. Ah, bueno, es que a mí me sale solo el. No, es que, digamos, en Metix solo encontrás el 005. Ah, ok. Es que usualmente lo que se hace es que cada profesor monta su entorno. Entonces, digamos, si hay 10 grupos de administración de proyectos, hay 10 entornos de administración de proyectos. Pero nosotros en todas las cátedras de TI lo que estamos haciendo es que el coordinador monta un solo entorno y le da acceso a todos los profesores porque es el mismo material. Entonces, como el coordinador de cátedra tiene grupo 5, por eso aparece como 5, pero ahí estamos nosotros. ¿Cuál es tu nombre? ¿Jimena qué? Jimena Gómez, pero entonces me imagino que sí es eso, es que yo no Déjame lograba. solo corroborar. Ok, gracias. Jimena Gómez Chaverri, sí, sí estás, y estás en el grupo de nosotros. Ah, bueno, perfecto. Es Muchas ese gracias. mismo, sí, ok, con gusto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Profe, el video de hoy, ¿a qué horas lo enviaría? Seguro ahorita lo descargo, lo convierto y de una vez, yo me imagino que ya para la 1 de la tarde va a estar. Ah, ok, muchas gracias, profe. Ok. ¿Y más? ¿Ninguna otra consulta? Bueno, chicos, entonces ahí nos estamos hablando. Cuídense.